que nos espera con Pedro Castillo. Las abuelitas dirán, parió Paula, ¿no? 6 semanas después de ir al balotaje, finalmente Pedro Castillo Terrones recibió sus credenciales y fue proclamado presidente. Y si bien en su primer discurso, ya como presidente electo, ha tratado de infundir calma, de dar tranquilidad, frente a los temores justificados, hay que decirlo, ¿no?, de llegar al gobierno con Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido con el que ha ganado las elecciones a la sombra. Entonces, él ha proclamado que no son chavistas, no son comunistas, no son terroristas, pero la verdad es que las primeras señales que envían desde su entorno son, por decirlo menos, preocupantes, ¿no es cierto? La conformación de los equipos técnicos para la transferencia del poder y el primer gabinete, los voceados para conformar el primer gabinete, ya empiezan a reavivar esos mismos temores. A ver, aupado por Cerrón y por su partido, está voceado como premier el señor Roger Nájar, ex congresista. Y es sorprendente porque Cerrón lo ha defendido a capa y espada, Bermejo también. Es la ficha perfecta para el premierato, han dicho. Cerrón aparentemente es quien corta el jamón ahí, porque los 26 miembros de las comisiones de transferencia de poder son o militantes, o colaboradores, o ex trabajadores del gobierno regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón. Pero vayamos al caso de Nájar. El señor Nájar hace 10 años fue objeto de un reportaje aquí en Día D, porque la madre de su hija, Sandra Escudero, denunció que tuvo una hija con Nájar cuando ella tenía 14 años y él 30, le doblaba la edad, ella era una menor de edad. Pero no solo eso, sino que según la señora Escudero, no tuvo éxito el señor Nájar en obligarla a abortar. Y cuando ya nació la niña, él no quería hacerse cargo, no pasaba pensión de alimentos. Y así quieren que este señor sea premier. Pero además, en el mismo discurso de aceptación, Pedro Castillo dijo que asumiría la presidencia en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad y la Constitución, que debe dejarse que le evalúen los peruanos. Y ojo con esta última acotación, porque la última encuesta de Datum dice que solamente 9% de los peruanos considera que es una prioridad la Asamblea Constituyente. Más perlas que nos hacen reavivar los temores respecto al próximo gobierno de Pedro Castillo en el reportaje de Lorena Ormeño. Hoy en día, compatriotas, el partido ha ganado solo el asiento de Palacio. No nos engañemos, tenemos que construir el poder. Es Perú Libre contra todo el sistema. Por eso, camaradas, no se olviden, todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno, de poder. Había tardado en aparecer, pero con el triunfo electoral de Pedro Castillo, oleado y sacramentado, el fundador de Perú Libre, el creador del ideario, salió a ocupar su lugar. Una revolución nace de la mano con una contrarrevolución al costado. Hay que identificar, y hay que erradicar, hay que polemizar, hay que combatir, porque esa idea de que lo voy a convencer tras la polémica solamente puede conducir a la parálisis de la organización. Nosotros, compatriotas, por eso, nunca se olviden de 3 niveles de lucha: el acceso al poder, el sostenimiento en el poder y algo que siempre olvidan, la sucesión en el poder. A la voz de Vladimir Cerrón, próximo presidente, y ungido cual 15º Inca, el dueño de Perú Libre llenó en una tarde todos los silencios que durante semanas el presidente electo prefirió mantener. Lo primero que irá a boicotear seguramente el día de mañana es la mesa directiva de Perú Libre. Y con ello boicotearán también la Asamblea Constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el Parlamento oficial, compatriotas, y de ahí, de un parlamento oficial, jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo. Y si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido que tiene que rectificar la línea.
La advertencia para Pedro Castillo, quien también llegó al primer Congreso Nacional de Perú Libre, convocado para trazar las metas irrenunciables del partido. Como siempre, el profesor no respondió a la prensa, pero fue elocuente en el seno de Perú Libre. Llegando nosotros a asumir ya oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a proponer inmediatamente al Congreso solicitando de que el sueldo de los ministros y los congresistas bajen a la mitad. Como en campaña, Pedro Castillo confirmó además su insistencia en el cambio de constitución. Y aunque su posición fue más conciliadora, quedó claro que para su partido no. Vamos a ser respetuosos de esta constitución hasta que el pueblo se manifieste. Hasta que el pueblo diga qué es lo que tenemos que hacer. Las reformas constitucionales o la Asamblea Nacional Constituyente lo dejaremos en manos del pueblo. La dejaremos en manos no solamente del Parlamento, sino que el pueblo se manifieste. Si no quiere que se cambie, no se cambiará. Si se cambia, se cambiará. ¡Nueva Constitución o muerte, compañeros! ¡Nueva Constitución o muerte, compañeros! A 3 días de celebrarse el bicentenario, ¿qué ruta tomará el Perú? Viernes 23 de julio están a punto de entregarle las credenciales a Pedro Castillo como ganador de las elecciones. Y es el momento en que empieza a llegar la comitiva que acompaña al nuevo jefe de Estado. Hoy más que nunca, el nuevo presidente, Pedro Castillo, tiene precisamente ese reto: recomponer la unidad de todos los peruanos. El viernes, a 5 días para el cambio de mando, Pedro Castillo recibió sus credenciales como ganador de los comicios y frente a las autoridades electorales llamó a la unidad e intentó una vez más disipar los miedos a su inminente gobierno. Y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Un miedo infundado, dijo. Sin embargo, en esa misma ceremonia, incluso antes de que él mismo pudiera dirigirse al país, el fantasma del radicalismo apareció personificado en el dueño de su partido, Vladimir Cerrón. ¿Qué mensaje se tienen para los peruanos en este nuevo periodo de gobierno? Bueno, con bastantes expectativas de que se haga un buen gobierno consensuado con las demás fuerzas políticas y sobre todo el diálogo con el pueblo. Eso es lo más importante, que da cumplimiento a las promesas que se han hecho en campaña, que es la propuesta mayoritaria que ha ganado en el país. Así Cerrón se tomaba la atribución de garantizar que cumplirían sus compromisos de campaña, sin especificar si hablaba de los de la primera vuelta o los de la segunda. Y es que, aunque por su sentencia por corrupción no pudo ser parte de la plancha presidencial, sí fue invitado a la ceremonia donde llegó cual político en campaña. Para unos una demostración de poder, para otros un intento desesperado por retener una influencia que se le escapa. Mi percepción, cuando yo veo a un Cerrón caminando por la calle y haciéndose rodear del enjambre de cámaras y micrófonos y diciéndole un momento que voy a dar declaraciones y soltando 2 o 3 nombres, no es de alguien que se siente seguro de que va a ser oído, sino es de alguien que está desesperado y quiere llamar la atención y está presionando públicamente a Castillo. Yo creo que Pedro Castillo está, como en las últimas semanas, tratando de hacer buscando el equilibrio entre qué tan radical quiere ser, qué tan moderado quiere ser, qué tanto caso le hace a sus nuevos socios políticos. Hay un tema de que el partido y lo que es Perú Libre tiene una influencia, es el partido que lo llevó, entonces en cierta medida no puede alejarse, se queda sin un respaldo tanto en el legislativo, no puede pelearse. Es una situación súper compleja que yo creo que el presidente Castillo pues está en una encrucijada, es de mi entender, y por eso puede pensar en un nombre, al día siguiente está pensando en otro, se lo trajeron abajo, pero internamente, porque ya vemos que internamente en el partido hay serios también conflictos.
Lo único claro es que tras la proclamación de Castillo, Vladimir Cerrón dejó Junín y el Twitter y llegó a Lima para hacer anuncios del gabinete, del que ni Castillo da pistas. El señor Roger Nájar Cocali es la propuesta para el premierato del gobierno. Aquel que, según Pedro Castillo, no sería ni portero en su gobierno, propuso como presidente del Consejo de Ministros a Roger Nájar Cocali, autor del plan de los primeros 100 días de gobierno, hoy militante de Perú Libre, pero entre 2006 y 2011 congresista de Unión por el Perú, cuyo nombre no destacó por su desempeño parlamentario, sino por un escándalo: la revelación de que embarazó a una adolescente de 14 años cuando él tenía 30 y se negó a reconocer a su hija. ¿Usted tiene alguna noción del daño psicológico, moral? ¿Qué ha significado todo esto para ella? Mira, posiblemente tener la incertidumbre de ser o no ser una hija biológica debe tener sus repercusiones, pero no sé qué otras cosas más podrían haber sido. Hoy la joven afirma que la obligación legal está saneada, pero la sanción moral volvió como un boomerang. Pero ¿por qué Roger Nájar sería la carta de Cerrón? Cerrón más prioriza el tema de la lealtad, ¿no? hacia él, que los perfiles técnicos que puedan sumar. Porque, estamos hablando de que tienes que llenar no solo los ministerios, sino los viceministerios, las direcciones generales, las secretarías generales de cada ministerio. Tienes 19 ministerios y tienes muchas más oficinas adscritas. El señor Nájar tiene unas ideas, tiene unos idearios, tiene unos principios que le llevan muy cercano al señor Cerrón. En otras palabras, diría que no le quiero decir es su brazo derecho, pero es una de las personas en las que podría confiar. Y por lo tanto, obvia todo lo demás. Quienes deben ser autoridad deben ser alguien honesto y de historia limpia. O sea, no puede llegar una persona que tenga ni el más mínimo, o sea, pierde credibilidad. Si esto le sumas un mensaje 28 que puede tener una constituyente, más un presidente de Consejo de Ministros que no gozaría de la confianza, que tiene serias acusaciones, vas a complicar mucho el terreno. Pero ahí nuevamente entra a tallar estas pugnas internas que hay de Castillo sobre el nombramiento de ministros, ¿no? Estamos a 5 o menos días del mensaje 28 y no hay gabinete. Hay como que varios espacios de poder alrededor de Castillo, ¿no? Sin embargo, hasta hoy el presidente electo no ha confirmado ni negado una posible designación de Nájar, por lo que sigue siendo un misterio cuál es el verdadero poder de Vladimir Cerrón. Por lo pronto, solo Hernando Ceballos parece fijo en el sector salud, mientras el invitado Pedro Franque de Nuevo Perú sigue apareciendo como posible titular de Economía. Pero aún faltarían 17 ministros. Yo creo que Pedro Castillo está como en las últimas semanas tratando de hacer buscando el equilibrio entre qué tan radical quiere ser, qué tan moderado quiere ser, qué tanto caso le hace a sus nuevos socios políticos. No es tan sencillo deshacerse de Cerrón, porque lo que le puede pasar ahorita, si es que él decide simplemente votar a Cerrón al costado, es quedarse sin nadie, ¿no? Que va a ser aún más difícil. Lo mejor que él podría hacer es poco a poco ir deslindándose mientras busca otros aliados, ¿no? O sea, ahorita que empiece el Congreso, se puede aliar con ciertos partidos que no solo sean de izquierda, porque son pocos los partidos de izquierda y pocos los escaños de izquierda, pero también buscar otras cosas que haga que puedan estar en el mismo lugar, ¿no? Como el hecho de venir de provincia. En verdad está en una encrucijada porque podría tomar varios caminos, ¿no? Volverse como mucho más tranquilo o como no importarle y seguir con la agenda de Cerrón, que lo llevaría a que ahorita mismo el Congreso se pare en contra de él y lo vote también. Entonces, su primera agenda creo que es quedarse en el puesto un tiempo, ¿no? Eso es lo primero que tendría que hacer. Y para eso obviamente tiene que empezar a buscar aliados donde sea, con quien lo acepte. Y es que este solo es el primer movimiento en el ajedrez político de Castillo. El segundo es buscar el voto de confianza en el Congreso, donde aparentemente Perú Libre no lograría la presidencia. Hasta ahorita la mesa o la lista que estaría más cuajada es la que integraría Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Podemos.
que además se le sumarían los votos de Renovación Popular y Fuerza Popular, que no van a integrar la fórmula, pero que han garantizado en la interna apoyarlos con sus votos, con lo cual se lograría que la presidencia del Congreso esté en manos de la oposición. Este bloque opositor quiere como que ser el bloque que empuje de alguna manera a Castillo por lo que ellos consideran el camino correcto. ¿Pero quién define el camino correcto? Así todo apunta a la inestabilidad y desde el día 1, si Perú Libre insiste en el cambio de constitución que ni ellos como partido aterrizan y que 90 parlamentarios entrantes rechazan. No hay una mayoría de población que quiere un cambio total de constitución, ¿no? Hay porcentajes que te hablan de cambios paralelos. Cuando tú le preguntas a los congresistas qué es lo que quiere cambiar la constitución y siempre te van por el lado general, ¿no? Que hay que hacerla más justa, más social, pero no es que hay alguien que te diga aterrizadamente este punto, este artículo hay que cambiarlo porque esto te va a ayudar a que la economía... No hay algo específico. No hay un plan de, oye, estos son los puntos que hay que cambiar. Una última encuesta de Ipsos revela que el 75% de peruanos espera avanzar con la vacunación contra el COVID, el 67% reactivar la economía y solo el 11% espera un impulso en un cambio de constitución. IEP, en otra encuesta nacional, muestra que el 85% exige que Vladimir Cerrón no participe del nuevo gobierno y el 61% de peruanos espera que se mantenga el modelo económico con algunos cambios. La voz del pueblo que Perú Libre escoge no escuchar. Tenemos que bregar por la nueva constitución política, vía referéndum. En las elecciones municipales y regionales se esté plebiscitando el referéndum de la nueva constitución. Esa es nuestra meta. El otro punto es renegociar los contratos ley y también los contratos que no tienen esa naturaleza. E ir en contra del crecimiento económico, con un Estado empresario o con una restricción a las importaciones sería desastroso, porque ya no tendríamos ni siquiera cimientos, ya perderíamos soga y cabra. Lo que tiene que hacer el nuevo gobierno en materia económica es mantener el modelo de crecimiento económico, ¿no? Generando inversión, generando confianza y complementar eso con una mayor participación del Estado. Eso sí, se tiene que tener una mayor participación, pero no como un Estado empresario, sino como un Estado árbitro. A solo 3 días del cambio de gobierno, los silencios de Castillo hablan más fuerte que sus discursos y la repentina renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agrava la ruta de una inestabilidad anunciada. Por lo pronto, sin gabinete que dé señales claras, solo tenemos al Castillo de su partido. Pero ¿será ese el que gobernará?